Ok, la idea de hoy es terminar, bueno, vamos a hacer tres cosas. Una es terminar el ejercicio de práctica que habíamos dejado la vez pasada. Entonces, veamos cómo era la solución. Si tienen alguna duda, la resolvemos acá de una vez. Y si, bueno, ya cuando terminemos eso, entonces hoy les subiría unas fotos de todo lo que hicimos de práctica durante la clase pasada y durante esta. También vamos a ver una nueva estructura de datos que se llama heap, que es un árbol igual. Y vamos a ver otra estructura de datos que se llama árbol enario. Entonces, ese es como el cronograma para hoy. Estas dos estructuras de datos que vamos a ver nuevas, el heap y el árbol enario, son relativamente pequeñas. Entonces, de ahí va a ver que no va a ser tan complejo de entender. Entonces, bueno, bueno, hay un detalle que quería decirles también, y es que en la especificación del proyecto hay un pequeño error en la parte donde dice que son 40 cartas. Son 40 cartas por usuario. Realmente son 30 cartas por usuario. Son 10 por cada una de las tres categorías que vienen ahí. Y para la última categoría vienen algunas sugeridas de lo que debería, cómo debería de comportarse. Ustedes tienen que inventar otras parecidas para completar las 10. Entonces recuerden, son 30, no 40, nada más. Entonces, ok, veamos esto que estábamos haciendo la vez pasada. Estábamos con árboles AVL y teníamos este arbolito de aquí. Y sobre este arbolito íbamos a insertar el 10, el 14 y el 11. Hay que insertarlos en orden, recuerden. Entonces lo primero que hacemos es insertar el 10. Entonces, ¿dónde iría el 10 en este árbol? 10 es mayor que 9, entonces va a la derecha. 10 es menor que 16, entonces va a la izquierda. 10 es menor que 13, entonces va a la izquierda. Y vean que si sobre este path de inserción calculamos los factores de balance, vemos que el árbol no queda desbalanceado. Eso significa que haber insertado el 10 no desbalanceó el árbol, lo cual es bastante conveniente. Ahora vamos a insertar el 14 y veámoslo acá a ver cómo quedó. Ok, así queda la inserción del 14. 14 es mayor a 9, entonces va a la derecha. Menor a 16, entonces es a la izquierda. Mayor a 13, entonces va a la derecha. Menor a 15, entonces va a la izquierda. El 14 se inserta aquí. Y este fue el path de inserción. Si acá calculamos los factores de balance, vamos a ver que el número 16, perdón, el nodo 16 quedó desbalanceado. Entonces tenemos que balancearlo. ¿Y qué es lo que se forma acá desde el nodo 16 hacia abajo? Esto es una rotación doble, ¿verdad? Ven que se forma aquí un triangulito. No están en línea recta como en el caso de la rotación simple. Entonces, bueno, es una rotación doble. El primer paso de la rotación doble es intercambiar estos para acá. Entonces, el 15 debería quedar donde está el 13 debería quedar donde está el 10 y el 10 debería quedar aquí más a la izquierda. Como agarrar estos dos y ponerlos para acá. Vean que así es como quedaría el primer paso de la rotación doble. Vean que el 15 está acá, que era donde estaba el 13. El 13 bajó 1 y el 10 sigue siendo el hijo izquierdo del 13. Pero ahora el 13 va a asumir el 14 de acá como su hijo derecho. Y así quedaría el primer paso de la rotación doble luego de haber insertado el 14. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer una rotación simple. ¿Con cuáles elementos? Con los mismos. Voy a subrayarlos acá. Sería con estos mismos tres nodos de aquí. 13, 15 y 16, ¿verdad? Entonces recuerden que la rotación simple era simplemente el del centro, subirlo y hacer que el de la izquierda sea su hijo izquierdo y el de la derecha sea su hijo derecho. Y entonces esto está bastante fácil porque quedaría así.
Y bueno, el árbol AVL nos garantiza que después de haber hecho una rotación, ya el árbol se balancea. Entonces, así quedaría el arbolito después de haber insertado el número 14. Ahora, finalmente vamos a insertar el 11. ¿Dónde va el 11? Está a la derecha de 9. Está a la izquierda de 15. Em, Está a la izquierda de 13, porque es menor, es un 11. Y está a la derecha de 10. Entonces, aquí estaría el 11. Ahora, si calculamos los factores de balance para esto, vamos a ver que el nodo que se nos desbalanceó fue nada más y nada menos que la raíz. Entonces, este fue el que se desbalanceó y agarramos 2 hacia abajo por el pad de inserción. Agarramos acá el 15 y agarramos acá el 13. ¿Por qué no podríamos haber agarrado este 4 si está pegado al 9 como nodo para hacer rotación? Porque no está dentro del pad de inserción. Recuerden eso. ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? Pues es una rotación doble. Vean que se forma un triangulito. Entonces, el primer paso de la rotación doble es agarrar estos y hacerlos para acá. Y quedaría así. Son 9, 15 y 13. Voy a subrayarlos acá. 9, 13 y 15. Y ahora finalmente, en estos 3 noditos, tenemos que hacer una rotación simple como segundo paso de la rotación doble. Entonces, recuerden que en la rotación simple es del centro va para arriba. Y vean que aquí sucede algo diferente, porque este 13 ahora se convierte en la raíz. Vean que el problema se dio en la raíz. Entonces ahora el que sube va a ser la nueva raíz. Por lo tanto, eh, aquí está el 13, aquí está el 9 y aquí está el 15. El 13 pasó a ser la nueva raíz, porque fue el que subió a través de la rotación simple y el árbol resultante quedaría así, después de haber hecho esas 3 inserciones. Entonces vean que para 3 inserciones, una de las cuales no causó desbalance, vean el montón de pasos que tuvimos que hacer. Imagínense lo que sería insertar, no sé, 10 elementos. Em, entonces, este asunto de mantener el árbol balanceado después de una inserción es relativamente costoso en cuanto a tiempo, consumo de recursos computacionales. Ahora hay otro tema. ¿Qué pasa cuando eliminamos un elemento? Recuerden que estamos en árbol AVL. Independientemente si hay inserciones o eliminaciones, el árbol se tiene que mantener balanceado. Esa es la idea del árbol AVL. Entonces, si eliminamos un elemento, lo eliminamos como el proceso de eliminación en los árboles binarios de búsqueda, pero tenemos que corregir los desbalances que esa eliminación pueda provocar. Por ejemplo, si eliminamos este 13 de acá, vean que el árbol se nos parte en dos. Recuerden que del lado derecho teníamos que buscar el menor. Entonces el menor lo ponemos a que sustituya el, el que acabamos de borrar. Pero eliminar este elemento de acá puede causar desbalance. Entonces después de haber hecho el reemplazo, tenemos que calcular si el árbol se nos desbalanceó. Y si sí, entonces tenemos que empezar a hacer rotaciones. Entonces, en el fondo, el proceso de eliminación es igual que el proceso de inserción en el sentido de que hay que mantener el árbol balanceado después de hacer los movimientos. Vamos a ver, acá preguntan, ¿cómo se sabe a cuál hijo se le dan el 10 y el 11 del 13? Vamos a ver, ¿cómo sabemos a quién le vamos a dar estos dos nodos de acá? Si se lo damos al 9 o si se lo damos al 15. La respuesta es que se le da ya sea al de la izquierda o al de la derecha. De hecho, eso es una buena pregunta. Vean que, imagínense
¿Se acuerdan que yo les había enseñado aquí al puro inicio de esto de rotaciones? Vamos a ver. Ujú. Acá yo les había enseñado que venían los nodos que para nosotros eran importantes y después venían unos nodos llamados A, B, C y D. Y habíamos dicho que A, B, C y D podían ser árboles completos, no necesariamente eran un nodito como estos, un nodo simple, sino que aquí A podría ser un árbol de 100 elementos. Entonces vea que eso está sucediendo acá. Imagínese que todo esto es A. Y la respuesta es, si el nodo que vamos a mover tiene sus hijos a la izquierda, como en este caso, entonces se los damos al nodo que está a la izquierda. Entonces en este caso se los daríamos a 9. Y todo esto se sustituye exactamente igual acá, ¿verdad? Ya sea que sea un 10 y un 11, o ya sea que esto sea un árbol de 100 elementos, se le da invariable como hijo derecho a este nodo de acá. Ahora, si este árbol de acá, este subárbol, hubiera estado a la derecha del 13, entonces se le daría al nodo de la derecha. Pero sí, la respuesta es, si los nodos los tiene a la izquierda, se le da al nodo de la izquierda. Si los nodos los tiene a la derecha, se les da al nodo de la derecha. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda o algún comentario respecto a esto? ¿Cómo les fue haciéndolo? Bueno, espero que lo hayan podido hacer. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ahora en la tarde les subo esto de práctica que hicimos. Recuerden que esto fue práctica de árboles binarios de búsqueda y árboles AVL. Vamos a intentar hacer práctica de 2 en 2. Entonces, tenemos pendiente el árbol splay, que era aquel que hacía zig y zigzag y zig y esas cosas. Y vamos a ver un nuevo tipo de arbolito ahora que se llama hip. Eso significa que para la siguiente clase que tengamos, vamos a intentar hacer práctica de árboles play y de hip, así con la misma dinámica de esta práctica de acá. Em, por cierto, recuerden que el viernes tenemos la actividad en clase y también dejamos el quiz. La idea del quiz es, bueno, aún no lo he terminado de hacer, pero la idea del quiz es como que sea un toque diferente. Definitivamente van a tener que programar. Hay una parte teórica también. Y voy a intentar hacer como dos versiones del quiz. Entonces ustedes tienen dos opciones de quiz que hacer. Si hacen la opción A o la opción B. Cada una va a ser diferente a la otra y ahí ustedes escogen cuál de las dos versiones quieren hacer. Recuerden que este es el quiz que sustituye el quiz 4 y 5, si no me equivoco. O 3 y 4, algo así. Entonces es un quiz que vale el doble que el resto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y van a tener todo el fin de semana, como es un quiz que vale más, vale el doble que los normales, tienen todo el fin de semana para hacerlo, para que no lo hagan ahí bajo presión. Entonces, el viernes hacemos la actividad en clase, aún falta definir los detalles de qué es lo que se va a hacer. Y entonces hacemos la actividad en clase, al final de la clase les entrego el quiz y tienen hasta el domingo a la medianoche para entregarlo. Y pues creo que esos serían todos los avisos parroquiales. Ok. Entonces vamos a ver esta siguiente estructura de datos, que es un arbolito, un tipo de árbol muy interesante, por cierto, muy diferente, que se llama heap. Entonces, ok. En el tema anterior, nosotros habíamos visto que existía algo que se llamaba colas de prioridad, ¿verdad? Una cola es como la fila que uno hace cuando está en el banco, en el cual si uno llega de último, pues se pone al final de la cola. No es que se pone al inicio para que lo atiendan de primero, sino que en el caso normal de una cola, cuando uno ingresa a la cola se pone al final. Eso significa que tienen que atender a todos los que están adelante de uno para que lo atiendan a uno. Ahora, una cola de prioridad es una cola en la cual la mayoría de elementos se insertan al final, ¿verdad? Pero hay ciertos elementos privilegiados que pueden quedar o en el centro o adelante de la cola, dependiendo de un factor
de prioridad que nosotros definimos. Normalmente las colas de prioridad se implementan con arreglos o listas enlazadas. Sin embargo, hay un tipo especial de árbol, que es este que se llama heap, que se puede utilizar para implementar una cola de prioridad. Entonces, veamos el heap como la implementación fuera de arreglos y listas para implementar una cola de prioridad. Ok. Dentro del tema de jerarquías de memoria de los sistemas computacionales, existe un concepto dentro de la memoria RAM que se llama heap y stack. Eso se va a ver a profundidad en el curso de lenguajes, compiladores e intérpretes, que es un curso que está como a mediados de carrera. Pero bueno, imaginemos la memoria RAM como una memoria en la cual está dividida de manera lógica, más o menos así. Vamos a ver. Toda esta parte grandota de aquí abajo es la memoria RAM como tal. Existe un pedacito de la memoria RAM que se llama heap, stack, perdón, y otro pedacito que se llama heap. Ok. Y todo esto compone la memoria RAM que nosotros tenemos en la compu y que cualquier sistema computacional tiene en la compu. Esta sección de aquí arriba, la que es fuera de la memoria RAM normal, no está partida solo en dos, solo en stack y heap, sino que está partida en algunas otras cositas que esto depende de cuál sea el sistema computacional que estamos modelando. Pero normalmente la parte principal de esta subsección de la memoria RAM tiene más o menos esta forma. Vean que el stack empieza a crecer de arriba hacia abajo y el heap empieza a crecer de abajo hacia arriba. ¿Para qué se utiliza esto de aquí? Eso se utiliza para almacenar cierta información de los programas que estamos ejecutando, como variables globales, como eh, todo lo que esté, todo lo que sea información de alcance para todas las funciones y no solo para una función en específico. Imaginémonos como información global para las diferentes funciones de los diferentes programas que estamos ejecutando. Pero de momento veámoslo como variables globales. Información que puede acceder un montón de funciones y no necesariamente una función o una clase, sino varias. Entonces, existe una estructura de datos que nos permite modelar esto de acá. Este asunto es bastante complejo y eso se va a ver en ese curso y ese curso es bastante complejo también. Pero de momento imaginémonos que la memoria RAM está partida en dos partes, la memoria principal y una pequeña subsección cuya parte principal es el stack y el heap. Y el stack crece de arriba hacia abajo y el heap crece de abajo hacia arriba. Y esto se llena. Y es posible, si uno hace un programita y le quedó muy ineficiente, es posible que se le llene el stack o que se le llene el heap y ya su programa simplemente no funciona. Esto tiene límite, vean que es una pequeña sección de la memoria RAM y tiene un límite pues, bastante bajo, son de, no sé, megabits en caso de una memoria de gigas. Entonces, existe una estructura de datos, este arbolito que nos permite modelar esta parte del heap. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, porque tiene una inserción rápida, tiene una complejidad del log de n. Recordemos que los logaritmos es una complejidad de las más bajas que hay. Entonces, tiene una inserción muy buena esta estructura de datos llamada heap. Y bueno, en el fondo un heap es un árbol binario con algunas otras características. Veamos que lo que hemos visto hasta el momento de heap para atrás son árboles binarios. Y recuerden que un árbol binario es aquel en el cual los nodos tienen como máximo dos hijos, nada más. Ahora existen árboles binarios que se balancean, como el AVL, o árboles binarios de búsqueda,
como el en el cual uno inserta a la izquierda los menores y a la derecha los mayores, o el splay, que hace rotaciones hacia el root y así. Todos estos son en el fondo árboles binarios porque solo tienen un máximo de 2 hijos. El heap también es un árbol binario y, como siempre, tiene ciertas características. Tiene un concepto que significa que está completo. Esto lo vamos a entender mejor con un dibujito. Pero esto significa que no se puede llenar en desorden. Aquí el proceso de inserción es completamente diferente a lo que hemos visto hasta el momento, en el cual a la izquierda están los menores y a la derecha los mayores. Aquí cambian un toque las reglas de inserción. Está implementado como un arreglo y esto es algo súper diferente también a los otros árboles que hemos visto que estaban implementados como listas enlazadas, ¿se acuerdan? Que hacían que el código fuera bastante complejo. En este caso, en lugar de listas, vamos a implementarlo como un arreglo. Y ajá, existe un concepto que se llama condición del heap, en el cual significa que el key de cada nodo es mayor que el key de sus hijos. Recordemos que los nodos tienen información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si acá hay un nodito, acá hay otro nodito, acá hay otro nodito, y estos están pegados así. Cada uno de estos tiene que tener cierta información, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí hay un 5. Ay, estoy escribiendo en negro. Acá hay un 5. Acá hay un 2. Y acá hay un 3. Existen dos versiones de heap. Una que se llama max heap y otra que se llama min heap. La única que vamos a ver acá es la max heap. Eso significa que, y la otra es exactamente igual, solo que al revés. Nosotros vamos a trabajar con max heap. Eso significa que los nodos de la raíz van a ser mayores a sus hijos. Entonces, ¿qué es el key de cualquier nodo? Es la información que contiene. Ahí otra vez. El key es la información que contiene cada uno de los nodos. Entonces, si este nodo que tiene un 5 tuviera un 10, el key sería el 10. Como tiene un 5, el key es el 5. Es como la información que contiene el nodo, nada más. Entonces, el heap condition lo que significa es que como estamos trabajando con max heap, el root siempre tiene que tener un key mayor al de sus hijos para cada uno de los subárboles que uno pueda componer del árbol grande. Entonces, abajo van a estar los menores y arriba van a estar los mayores. ¿Qué sucedería en el caso del otro tipo de heap que se llama min heap? Es completamente al revés. La raíz siempre va a contener el elemento menor de todo el árbol. Y así para cada uno de los subárboles que uno pueda construir. Ok, eso es lo que se llama heap condition. Y recuerden, lo que vamos a ver acá son los que se llaman max heap. Existen otros que se llaman min heap, que funcionan exactamente al revés. Ok, esto es lo que significa estar completo versus estar incompleto. Acá nosotros podemos asignarle como un identificador a cada uno de los nodos. Este de acá sería el nodo 0. Este el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6 y así sucesivamente para cada uno de los niveles. Entonces dice que este arbolito de aquí está completo y este de acá está incompleto. ¿Qué fue lo que pasó? Vean que la diferencia es que se insertó un elemento aquí en lugar de haberlo insertado aquí, que había un espacio disponible. Este árbol se llena de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, nosotros no podemos avanzar
hacia el siguiente nivel jerárquico del árbol si no hemos completado todo el nivel anterior. Por ejemplo, si no hemos insertado el 6 aquí, no podemos insertar un elemento acá en la posición del 7. Eso significa que es el siguiente nivel jerárquico. Y eso fue lo que pasó acá. Y por eso este árbol es incompleto, porque se insertó un elemento aquí, habiendo un espacio disponible acá. Entonces, eso es lo que significa estar completo o estar incompleto para este árbol llamado heap. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Ok. Ahora, ¿cómo se implementa? Recuerden que habíamos dicho que lo íbamos a implementar como un arreglo, no como una lista enlazada. Eso es algo súper diferente. Así es como se ve el mapeo de, de un arreglo a la estructura de datos que estamos modelando. Entonces vean que acá cada uno de los nodos de arriba tiene información más grande que sus hijos. Esto es un claro ejemplo de un max heap. Si estuviéramos trabajando con el otro tipo de heap que se llama min heap, entonces este es el elemento menor, este estaría en el root y este es el elemento mayor, este estaría aquí. Entonces, bueno, vean que esto de acá es un arreglo normal, como los que hemos usado siempre, y así es como se modela ese arreglo como un árbol. Entonces, vean que cada uno de los nodos tiene un subíndice, que ese subíndice coincide con el índice de los arreglos. Recuerden que los arreglos empezaban en 0 y terminaban en n, donde n iba a ser el tamaño. Ok, entonces así es eh, como se asocia el arreglo a su correspondiente estructura de árbol. El root va a ser el campo 0. El de la izquierda va a ser el 1. El de la derecha va a ser el 2. Y después así sucesivamente. Vean que acá obligatoriamente hay que insertar en orden. Hay que mantener la condición de que el árbol sea completo. Porque si no, esta relación de arreglo a árbol ya no funcionaría. Si nosotros no insertamos manteniendo el árbol completo, entonces ya esto no podría ser un heap porque no se puede hacer una relación uno a uno entre el arreglo y el árbol. Ahora, ¿qué nos permite que el árbol se modele como un arreglo? Que podemos realizar operaciones para saber quiénes son los hijos, quiénes son los padres y así son operaciones matemáticas súper sencillas. Vean que existe una que nos dice que el papá de cualquier nodo, es k-1 dividido entre 2, donde k es la posición del nodo. Y vean que cada uno de ellos pues tiene asociada una posición. Por ejemplo, busquemos quién es el papá de este nodo 5 que está en la posición 12. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer 12 menos 1 dividido entre 2, que esto nos da 5.5. A este 5.5 que nos dio, voy a apuntarlo acá, es 12 menos 1 dividido entre 2, que esto es igual a 5.5. A esto de aquí tenemos que hacerle, hay que truncarlo, eso significa que hay que quitarle los decimales, y a lo que nos dé eso, ese va a ser el papá. Vean que nos dio 5.5, si a esto le quitamos los decimales, nos da 5. 5 es el papá de 12. Hagamos una prueba para cualquier otro elemento. Por ejemplo, el elemento número 4. Hacemos 4 menos 1 dividido entre 2. Esto es igual a 1.5. Que si a esto lo truncamos, pues esto va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces el papá de 4 es 1. Y así esto funciona para cualquier nodo. ¿Eso qué nos permite? Bueno, como estamos implementando esto como arreglos, no tenemos que recorrer todo el árbol
para buscar un elemento, sino que lo hacemos con manera de índice y accedemos a los elementos de manera directa. Por ejemplo, si estamos parados en el nodo con índice 4, podemos pasar al papá de él de una vez, directo, como porque esto es un arreglo. Entonces, eso, por ejemplo, si queremos acceder al papá de 4, que es 1, solo hacemos heap array en la posición 1 y ya accedimos directamente al papá del nodo cuyo índice es 4. Esto no podría ser así en otro tipo de árbol, porque recuerden que hay que ir haciendo comparaciones y así. Nos paramos en la raíz, nos movemos a la izquierda, a la derecha y así, dependiendo si el elemento que buscamos es mayor o menor. Pero como estamos trabajando con índices directamente, eso nos permite acceder a los elementos de manera directa. Ok, y bueno, de la misma manera que hay una funcioncita matemática para calcular eh, los papás, hay una para calcular los hijos izquierdo y derecho. Y vean qué interesante. Es k por 2 más 1. Eso nos da el de la izquierda y k por 2 más 2 nos da el de la derecha. Y bueno, de la misma manera ustedes pueden hacer la prueba y van a ver que esto funciona para cualquier escenario. El valor mayor está en el root y eso significa que tiene un orden descendiente porque el mayor está en el root y de ahí para abajo todos son menores. Si estuviéramos en el otro tipo de árbol, significa que tendría un orden ascendente porque los mayores estarían abajo. Ok, existe aquí un caso particular que lo diferencia de un árbol binario de búsqueda y es que nosotros no podemos buscar por un valor como tal, sino que tenemos que acceder a los elementos de manera de índice, porque si no, el heap perdería la gracia. La operación de eliminar un elemento acá es un toque diferente. Recuerden que tenemos que mantener las condiciones que hacen del árbol un heap, que son estas de acá, estas tres de aquí. En realidad son dos, la primera y la última. Esta que está implementado como un arreglo, pues después de hacer una inserción o una eliminación, eso no va a cambiar la implementación que estemos haciendo. Entonces hay que mantenerlo completo y hay que mantener el heap condition, que es que los nodos de arriba sean más grandes que los de abajo. Ok, y la operación de eliminación lo que hace es remover el nodo de arriba. Lo que hacen es remover el root. Entonces, la operación de eliminación siempre se hace en tiempo constante, porque nosotros solo podemos eliminar el root. Entonces, como el root siempre está arriba y siempre va a estar arriba, entonces la operación de eliminación nos va a tomar una complejidad O de 1, donde 1 es constante. Eso significa que se hace en un paso. Vean que aquí no es ni O de n, ni O de log de n, ni nada, sino que es O de 1. Esto es una complejidad constante. No hay manera de que esto tome más. Siempre vamos a eliminar el root. Y siempre únicamente podemos eliminar solo el root. Ahora, cada vez que nosotros eliminamos el root, vamos a dejar el árbol incompleto, siempre, al menos que sea un árbol de un elemento. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Existe un algoritmo en el cual nos permite arreglar esta parte de cuando el árbol queda incompleto. Entonces, este es el algoritmo. Lo que hacemos es remover la raíz. Movemos el último nodo para que sea la raíz. Y recuerden que el último nodo es el que está más abajo y más a la derecha. Entonces, siempre eliminamos la raíz. Eliminamos este 45 y movemos este 30, que es el último nodo, a que pase a ser la nueva raíz. Ya con esto arreglamos el problema de que el árbol esté completo con este primer paso. Vean que aquí ya no está el 95 y el 30 lo movimos para acá. En este punto el árbol está completo. Ya le damos check a la primera condición de heap. Ahora, existe otra condición de heap que se llama el heap condition, que es que
los nodos de arriba siempre tienen que ser los mayores. Y vean que esto no se cumple. Vean que el 30 es menor a este 82 que está abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darles vuelta. Y a este proceso de darles vuelta se le llama así. Se le llama trickle. ¿Y qué es lo que significa? Significa, bueno, esto en inglés significa como gotear. Vean que aquí está la definición. Hagámonos a la idea de que significa goteo. No sé muy bien por qué le pusieron así, la verdad. Pero bueno, ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa esta parte de trickle? Vamos a mover el nodo de arriba hasta que el nodo que vamos a mover esté bajo un nodo mayor y encima de un nodo menor. Entonces, vamos a mover este 30 hasta que el que esté arriba de 30 sea mayor y el que esté abajo de 30 sea menor. Eso significa que lo vamos a colocar en el orden que corresponde. Entonces, veamos este caso de acá. 30 es menor a 82, por lo tanto tiene que estar abajo de 82. Entonces les damos vuelta. ¿Qué se nos hizo? Aquí está. Ahora, 30 tiene que ser menor a 70. Entonces le damos vuelta nuevamente. Y así quedaría. El 70 y el 30 se intercambiaron. 30 tiene que ser menor a 55. Entonces va para abajo. Y así quedaría finalmente. Entonces, este es el algoritmo. Este asunto de hacer swaps es el algoritmo de trickle. Ahora, para insertar el proceso, recuerden que siempre tenemos que insertar al final para mantener la condición de que el árbol sea completo. Insertar es más fácil que eliminar. Entonces, lo insertamos en la parte en la cual debería de ir. Y el problema es que al hacer eso, tal vez vamos a violar la condición de heap, que recuerden que la condición de heap es que los que estén arriba sean mayores y los que estén abajo sean menores. Entonces veamos un ejemplito. Vamos a insertar este 95. ¿Dónde lo tenemos que insertar? En la siguiente posición que esté abierta, que es esta de acá. Entonces lo insertamos ahí. Todo bien. En este punto el árbol está completo, ¿verdad? Pero no cumplimos la condición de heap. Entonces hay que empezar a hacer swaps hasta que eh, el 95 tenga por encima un nodo mayor a él y por debajo un nodo menor a él. Y esto es más fácil porque solo tenemos que irnos hacia arriba. Entonces, aquí está el 95, le damos vuelta con el 37. Y aquí está el 95, le dimos vuelta con el 37. Ahora, el 95 sigue siendo mayor al que él tiene de padre ahorita. Entonces, 95 lo intercambiamos con 51. Y aquí está. El 95 sigue siendo mayor al que tiene encima. Entonces, le tenemos que dar vuelta. Y ya llegamos a la raíz. Eso significa que en el árbol no va a haber alguien más grande que 95. Entonces, le damos vuelta. Y así quedaría el árbol final. Existen aquí dos tipos de trickle. Uno que se llama trickle up, que es el que se usa en la inserción, y otro que se llama trickle down, que es el que se utiliza en la eliminación. El up pues va para arriba y el down va para abajo. Em, entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Ok, bueno, acá preguntan que por qué no se hace swap con el 51. Vamos a ver dónde fue eso. Am, bueno, en la parte de inserción siempre se hace swap con el papá, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer, eh, siempre hay que hacer swap con el padre. Entonces, esta es la parte fácil. En la eliminación, vamos a ver aquí. En la eliminación vamos a eliminar este
y vamos a mover el 30 para acá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué por qué hicimos swap con el 82 en lugar de hacer swap con el 51? Vamos a ver. Ok. Ok, el asunto es que, ok, el 30 lo pusimos aquí. Cuando hacemos swap, tenemos que comparar dos cosas. Cuando estamos haciendo trickle down, que es el que se usa en la operación de eliminación, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que comparar con este elemento y tenemos que comparar con este elemento. Eso hace el trickle down más complejo que el trickle up. El trickle up solo compara con uno. El trickle down solo compara con los dos hijos. ¿Y cómo decide si se va para la izquierda o para la derecha? Em, Creo que siempre se va para el que es mayor. Veámosle un toque. Acá nos fuimos para el mayor. Acá nos fuimos para el mayor. Y acá nos fuimos para el mayor. Entonces sí, siempre se tiene que ir. De hecho, es una muy buena pregunta. Siempre se tiene que ir para el elemento que sea mayor. Entonces, la pregunta que tiene José acá es, ¿por qué? Un momento. Vean que tenemos que hacer swap de este 30 con alguien, ya sea con el 82 o con el 51. ¿Con quién lo tenemos que hacer? Bueno, recuerden que siempre en los árboles heap arriba tienen que ir los mayores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer swap de este elemento, que en este momento es la raíz, tenemos que poner en la raíz el que sea mayor de los dos que vamos a mover. Entonces el 82 es el mayor, por lo tanto, este tiene prioridad sobre este. Eso significa que hacemos swap con el que es mayor. Entonces, bueno, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda con este proceso de inserción o eliminación? ¿O alguna duda en general hasta el momento? Ok, estamos. ¿Cómo se implementa esto? Vean que aquí hay una diferencia sustancial respecto a la implementación de otros árboles, porque aquí estamos utilizando arreglos. Entonces, utilizar arreglos siempre va a ser mucho más fácil que utilizar listas enlazadas. Entonces, el código es muchísimo más sencillo. En este caso, heap array, esta variable de acá llamada heap array, se refiere al arreglo que modela el árbol. Entonces, recuerden que esto en el fondo está modelado como un arbolito, como un arreglo, perdón. Este es el heap array. Entonces, es un arreglo que modela el árbol. Entonces, esta variable acá llamada heap array, que se me hizo, aquí está, es el arreglo del árbol como un todo. Entonces, vamos a ver acá simplemente dos funciones. Una es la de insertar y otra es la de trickle up. Pues las otras se pueden construir a partir de estas de manera muy sencilla. Y entonces, bueno, el proceso de inserción consta de del siguiente algoritmo. Current size es el tamaño actual del arreglo que nosotros tenemos. Y recuerden que los arreglos tienen límite y tienen un límite pues predefinido. Uno crea un arreglo de 10 elementos, crea un arreglo de 100 elementos, de 1000 elementos, pero siempre va a tener un límite. Entonces, current size es el tamaño que tiene actualmente ese arreglo. Y max size es el tamaño en el cual fue declarado. Por ejemplo, si nosotros declaramos algo así, heap array de tamaño 100. Y pues digamos que en este momento heap array tiene 3 elementos. Entonces, current size va a ser igual a 3 porque tenemos 3 elementos y heap array va a tener un max size de 100 elementos.
Entonces, esta parte de acá lo que nos dice es si el arreglo está lleno o no. Entonces, preguntamos si current size es igual a max size. Eso significa que no podemos insertar nada más porque ya el arreglito se nos llenó. Entonces retornamos falso. Para eso sirven esas dos líneas de ahí. Ahora vean que esto tiene un else. Este else es, bueno, eso significa que el arreglo sí tiene campo, entonces vamos a insertar. Lo que hacemos es crear un nuevo nodo. Este nodo lo creamos así. Vean que este nodo recibe un key, que este key es la información que va a almacenar ese nodo en particular. Y hacemos lo siguiente. Heap array en el campo current size es igual a este nuevo nodo que acabamos de crear. ¿Por qué heap array en el campo current size? Porque recuerden que tenemos que mantener la condición de que el árbol sea completo. Entonces, este es el último índice que existe en nuestro árbol, entonces lo insertamos en ese índice. Y entonces lo insertamos al puro final. Eso lo que significa es que lo vamos a insertar al puro final. Y ahora hacemos un trickle up. Y lo que le pasamos es el índice actual más 1. Ok, entonces veamos cómo es que funciona la otra función. Estamos utilizando acá em, las operaciones para calcular quién es el papá. Recuerden que era k-1 dividido entre 2, donde k era el índice actual en el que yo estaba. Entonces, esto de acá nos permite calcular cuál va a ser el índice del papá del nodo que acabo de insertar. Y entonces vean qué bonito, uno puede acceder al papá de los diferentes nodos de una manera súper directa a través de un índice. Entonces lo puede hacer en tiempo constante, no tiene que recorrer el arreglo para saber dónde está el papá. Y esta otra variable significa que este es el elemento que acabamos de insertar. Es el que está al final, por eso se llama así, y es el que acabamos de insertar. Vean que es heap array en este campo índice, y el índice que le pasamos es el del elemento que acabamos de insertar. Entonces, acá tenemos, hay un ciclo while, y tenemos esta condición de acá. Dice que index tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué creen que índice tiene que ser mayor a 0? Veamos un dibujito. En el que tenía dibujados los índices. Aquí está. Vean que el root tiene índice 0. Y de ahí para abajo son índices mayores a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí hasta n. Pero no hay índices menores a 0. Eso significa que esa condición, que mientras que el índice sea mayor a 0, significa que no vamos a pasar recto de la raíz. No vamos a empezar a contar negativo. Entonces, el límite del árbol es la raíz. Eso es lo que hace esta condición de acá, que índice sea mayor a 0. Eso significa que no vamos a pasar más allá de la raíz, porque el límite es la raíz. Y la siguiente condición, bueno, por aquello que no supieran, esto de acá es un AND lógico, es de doble ampersand. Eso es un AND lógico, por cierto, este dibujito de acá, esto se llama ampersand, en caso de que no supieran. Y bueno, si hay dos ampersands, eso significa que es un AND. Entonces, evaluemos esta otra condición de acá. Dice que estamos buscando el papá, le estamos obteniendo el key. Esta línea de acá, verde, básicamente obtiene cuál es el key del papá. Y lo comparamos con el key del elemento actual, que es el del puro final que acabamos de insertar. Si el papá tiene un key menor al que yo tengo actualmente, entonces tengo que darles vuelta, ¿verdad? Es simplemente hacer un swap entre el papá y el nodo que acabo de insertar, ¿verdad? Y pues
todas estas tres líneas, si ustedes las analizan, lo que hacen es darle vuelta al papá con el nodo actual y calculan quién es el papá del nodo al cual le acabo de hacer swap. ¿Quién es el papá del papá, digamos? Entonces esta parte de acá lo que hace es hacer un swap y calcular el nuevo padre. Y pues ya eso sería todo. Ya después de que esa condición se deje de cumplir, ya sea que se deje de cumplir, que llegamos al root, o se deje de cumplir que el papá tiene un key menor al del nodo que inserté, entonces este while termina y simplemente hacemos esta asignación. Heap array en el campo índice es igual a bottom, que es el elemento que inserté nuevo. Y bueno, entonces, este es el trickle up. El trickle down es un toque más sencillo. En lugar de hacer swaps hacia arriba, hacemos swaps hacia abajo. Entonces, en lugar de calcular parents, calculamos quiénes son los hijos de izquierda o de derecha. Y ya, esa sería como la implementación de esta parte de heap. No se espera, digamos, como que ustedes en algún momento lleguen a programar un heap, sino simplemente se les da aquí una cierta guía para que en caso de que tenga que hacerlo, pues sepa más o menos por dónde anda la cosa. Pero este tipo de árbol tampoco se espera que se vaya a programar acá en el curso. Em, Acá nos preguntan que no debería de ser index mayor o igual a 0 en el while en lugar de solo mayor a 0. La respuesta es que yo creo que sí, porque uno sí debería de poder comparar con la raíz, porque puede que la raíz esté mal. Entonces, la respuesta es que sí, aquí creo que debería de ser mayor o igual a 0. Entonces sí, tiene razón, aquí debería de ser mayor o igual a 0. Mayor o igual, en lugar de estrictamente mayor, porque uno debería poder comparar con la raíz también. Entonces, bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente estructura de datos, que es teórica nada más, que se llama árbol escenarios. Y vean este dibujo de acá, esto que parece una flor. Esto ilustra muy bien que es un árbol enario. Lo que hemos visto hasta el momento son árboles binarios, ¿verdad? Pero existen un tipo de árbol que se llama árbol enario, en el cual cada nodo puede tener más de 2 hijos. Entonces, esto complica las cosas de manera impresionante. Y de hecho, no vamos a ver ninguna implementación particular de árbol enario, sino simplemente vamos a decir que son y que existen. Sin embargo, no tienen una aplicación práctica como que a nosotros nos interese. Entonces, un buen resumen sería, existen árboles binarios y no binarios. Los binarios son un montón de árboles que sí nos interesan a nosotros, en el cual cada nodo puede tener máximo 2 hijos. Los árboles binarios es agarrar un árbol y en el cual cualquier nodo pueda tener más de 2 hijos. Podría tener n. Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, no sirve de mucho. Esa es la respuesta. Vean, por ejemplo, este dibujito de acá. Vean que el nodo A tiene 3 hijos, C, D y E. Podría tener un cuarto, podría tener un quinto, un sexto, un séptimo. Entonces, eh, vean que esto ya es completamente diferente a lo que hemos visto hasta el momento de árbol binario. Podría también no tener nada. Eso significa que los árboles binarios podrían tener un número arbitrario de hijos. ¿Y por qué se llama árbol enario? Porque hay una n ahí. Porque significa que podría tener n hijos. De hecho, otro nombre que se le da es árbol, bueno, no sé ni siquiera si esto se puede pronunciar, árbol caario, en el cual puede tener k número de hijos. Y
Bueno, definitivamente son mucho más difíciles de implementar que los árboles binarios, al punto en que si no se restringe con ciertas reglas sería imposible. Veamos, por ejemplo, este otro dibujito de acá. Existe una raíz llamada R que tiene un hijo P y un hijo sin nombre, pero tiene dos hijos. Hasta este punto R es binario, tiene un hijo P y tiene otro. P tiene otros dos hijos, tiene S1, S2 y aparte tiene otro que se llama V. Este V, ¿quién es el padre de V? V es P. ¿Quiénes son los hermanos de V? S1 y S2. ¿Y quiénes son los hijos de V? C1, C2 y C3. C3 tiene un hijo nuevamente y entonces vean qué complejo puede llegar a ser esto, en el cual no hay restricción de cuántos hijos pueda tener un nodo. Entonces, por esa aleatoriedad en la cantidad de hijos que puede tener cada uno de los nodos, lo hace impráctico para aplicaciones reales. Entonces, este es un arbolito, pues, teórico. Eh, la teoría de los árboles escenarios, eh, digamos que enumera algunas posibles funciones que podría tener, dentro de las cuales hay unas bastante interesantes. Una función es saber si el hijo actual si el nodo actual es una hoja. Otra función nos permite saber quién es el papá. Otra función nos permite, eh, si esta función recibe un nodo, nos da cuál es el hijo de más a la izquierda de ese nodo. Por ejemplo, ¿cuál es el hijo de más a la izquierda de V? C1. ¿Cuál es el de más a la derecha? C3. Entonces, esta es como la única manera que existe para recorrer el árbol. Uno se para en determinado nodo, le dice que le dé el hijo de más a la izquierda. Y a partir de ese hijo de más a la izquierda, uno se va moviendo hacia los de la derecha. Entonces, por ejemplo, uno lo podría recorrer así. Tiene V. Se para en el de más a la izquierda. Sabiendo cuál es el de más a la izquierda, se puede ir moviendo hacia los de la derecha. Esa es una manera de recorrerlo. De izquierda a derecha, otra sería de derecha a izquierda. Em, una es para setearle un valor a determinado nodo E. Una es para insertar al inicio, otra es para insertar al final, remover el primero, remover el que sigue y así. ¿Cómo vamos a acceder a alguno de los hijos de un árbol? La respuesta es que no se puede de manera tan fácil, porque no hay manera de saber cuántos hijos tiene determinado nodo. Entonces, lo que hacemos es irnos al hijo de más a la izquierda del nodo actual y a partir de ahí movernos hacia la derecha. Esta es la manera de recorrer el árbol, como si fueran una lista, como si los hijos se comportaran como una lista de elementos. Y así es como se llama esta manera de recorrer. Em, primer hijo, siguiente hermano. Y entonces, vean que por ejemplo, este arbolito de acá estaba compuesto así. Ay, no, que me equivoqué. Así era el árbol original. Pero para recorrer este árbol tenemos que hacer esta cosa tan rara. Nos vamos, voy a quitar las líneas rojas. Nos vamos, estamos en el root, nos vamos al hijo de más a la izquierda, que es B. Y a partir de ahí tratamos a B, C, D o E, que son los hijos de A, como si fueran una lista. Entonces, cuando buscamos el que andamos buscando, digamos que es B, nos movemos a su hijo de más a la izquierda, que es F. Y de F nos movemos a G, que es el que sigue a la derecha. Entonces, esta es la manera de recorrer el árbol. Es súper diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Y bueno, nuevamente, los árboles escenarios pues no sirven de mucho. Sino esto está aquí como para que ustedes sepan que existen árboles cuyos nodos pueden ser mayor a 2, cuya cantidad de hijos puede ser mayor a 2. Pero realmente
no nos interesan mucho, sino es simplemente como para que sepan que existen. Y bueno, así es como se ve un diagrama de clases medio raro de un árbol enario. Tiene una raíz, tiene cada, cada uno de los nodos puede tener un montón de hijos. Esos hijos igual pueden tener un montón de hijos también. Entonces, bueno, hasta acá llega la clase de hoy. No se preocupen por los árboles enarios. Sepan nada más que son árboles que, contrario a los binarios, pueden tener más de dos hijos y que en el fondo no sirven de mucho. Entonces, no se preocupen tanto por los árboles enarios. Preocúpense por los otros que sí tienen aplicaciones reales. Entonces, hasta acá llega la clase. No sé si tienen alguna duda o algún comentario o algo al respecto. Yo tengo una duda. Adelante. Bueno, más que todo, si es comentario, pero digamos, ¿quiénes son las personas que se encargan de hacer como la progra de estos árboles? La progra ¿como para qué? ¿Con qué objetivo, digamos? Y no sé, cualquier aplicación mediante la cual se utilizan los árboles. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, en el caso de las bases de datos, están modeladas como árboles B o cualquiera de sus variaciones. De hecho, es el tema que sigue, si no me equivoco, árboles B. Ajá. Es un tipo de árbol que se utiliza para hacer bases de datos. Entonces, la empresa encargada de hacer el sistema de bases de datos se encarga de que sus ingenieros programen el árbol. También existe acá algo muy vacilón, y es que lo que nosotros vemos acá en clase es como la versión base de cada uno de los árboles. Por ejemplo, la versión base del árbol display. Si usted lo necesita para una aplicación real, es muy probable que usted tenga que hacerle ciertas modificaciones de acuerdo a la aplicación en cuestión. No sé, digamos, probablemente tenga que hacerle algunas variaciones para que sea optimizado para la aplicación para la cual usted lo necesita. Entonces, la implementación va a depender de para qué sea que lo vaya a utilizar. Y bueno, el que lo va a programar va a ser la persona, pues, o el equipo responsable de, llevar a cabo el producto. Por ejemplo, en el caso de las bases de datos, digamos que hay un motor de bases de datos que se llama SQL. Entonces, la gente que diseñó el motor de bases de datos SQL se encargó de programar el arbolito. También Internet está lleno de implementaciones en todos los lenguajes posibles de cualquier tipo de árbol. Entonces, no sé, usted se mete a Internet y busca la implementación de un árbol B en Java, pues va a encontrar miles. Entonces, y pues sí, hay un montón de implementaciones. Pero para la vida real y para aplicaciones reales, las empresas son los encargados de hacerla y los hacen no con la versión teórica que nosotros vemos acá, sino que le hacen modificaciones para optimizarlo más para determinadas aplicaciones. Entonces, sí, por ahí anda la cosa. Sí, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. Em, la manera que se guardan todos los documentos de la computadora es por medio de sí, de árboles enarios. Árboles, escenarios. mm, Vamos a ver, de hecho, me parece que aquí venía algo del file system, ¿verdad? Ajá. Sí, sí se utilizan árboles. Lo que no sé es si se utilizarán binarios o qué. Porque bueno, cada nodo, digamos, imaginémonos el file system como carpetas. Existe el root, que sería el disco duro C, en el caso de Windows, ¿verdad? Ese sería el root. A partir de ahí, él puede tener un montón de nodos, que serían un montón de subcarpetas que podría tener. Entonces, yo creo que la respuesta es que sí. Tal vez el file system sí se implemente como un árbol enario, en el cual cada una de las carpetas puede contener n subcarpetas sin ninguna restricción. Entonces, sí, tiene razón. Eh, un árbol enario se puede utilizar para implementar un file system. No sé, sinceramente no sé en qué estará, cómo estará implementado en el caso de Windows o Linux o Mac. No tengo idea cómo lo habrán implementado, pero un árbol enario podría modelar el problema bastante bien. Entonces sí, es un aporte interesante. Ah,
Ok, ok. Gracias, profe. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, estaríamos entonces. Entonces nos vemos en la clase del viernes para hacer la actividad en clase. Aún no hemos definido qué vamos a hacer. Entonces no tengo más detalles. Pero bueno, apenas sepa, ahí les aviso. Y cualquier cosa, si algo cambiara o algo así, pues ahí les aviso también. Entonces, bueno, les agradezco mucho la asistencia y que tengan un bonito día. Pura vida. Bueno, Hasta luego, profe. profe. Bueno, profe. Gracias, Profe, profe. recuerda enviarnos el link a mí, Ajá, ajá. está ahí. Sí, listo.